Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Esta noche tenemos un programa especial que lo vamos a dedicar a presentar videos de un evento que se llevó a cabo el jueves pasado, organizado por 8 centros de investigación que han hecho este esfuerzo conjunto para presentar un tema que es de suma importancia para el país en este momento. En el primer bloque del programa verán el análisis de la crisis política, lo hará el sociólogo, analista político boliviano Henry Oporto, que es director ejecutivo de la Fundación Milenio, y lo acompañan como panelistas los conocidos y destacados politólogos Martín Tanaka y Carlos Meléndez. En el bloque de economía, en el segundo bloque, expondrá el economista boliviano Pablo Mendieta, que es director del Centro Boliviano de Economía, profesor universitario y articulista. Lo acompañan como panelistas los economistas peruanos Luis Valdivieso y Elmer Cuba. Este tema es muy importante para el Perú y puede ser el accionador, porque aquí hemos estado hace poco tiempo en riesgo de seguir un camino parecido al boliviano. Así que aquí los dejo con el evento. Yo diría que la gobernabilidad tiene raíces estructurales e históricas como una dificultad más o menos pronunciada. Ha sido recurrente a lo largo de la historia del país y se ha expresado sobre todo como un problema crónico de inestabilidad. En los últimos años hemos asistido a un recrudecimiento de la crisis de gobernabilidad que nos afectó en otros momentos históricos. Y esto tiene que ver mucho con el contexto de un país que está muy fracturado, que está muy dividido, que está muy polarizado, lo cual ha roto en buena medida el marco de convivencia común de los bolivianos. Y es evidente que para ello tienen que ver dos hechos muy importantes. Por un lado, el gobierno actual, presidido por Luis Arce, ha retomado con bastante ímpetu el proyecto de poder total, que es el que alentó el MAS desde sus primeros días de gobierno, con Evo Morales como presidente. Y si el MAS no pudo avanzar suficientemente en un proyecto totalitario en Bolivia, no fue porque no lo hubiera intentado, sino más bien porque no pudo concretarlo. Encontró resistencias poderosas que le fueron hasta cierto punto infranqueables. Lo que sí tuvimos fue un régimen autocrático, ¿no? Pero indudablemente que el pulso, el ímpetu, no solo autoritario, sino totalitario, esta apetencia por copar, por conquistar el poder total del Estado y de la sociedad, está en el ADN de este partido político. Y por lo demás se nutre de una suerte de paranoia de perder el poder. Eso ha abierto un cisma que yo lo veo simplemente irresoluble. Y el resultado de eso es que el MAS hoy por hoy es un partido dividido, es un partido con 2 bancadas parlamentarias, cosa que está dificultando enormemente la gestión de gobierno. Y precisamente la crisis de gobernabilidad a la que hago referencia repercute fuertemente en la capacidad de gestión del actual gobierno. De hecho, la prioridad del gobierno de Luis Arce ha sido y sigue siendo reproducirse en el poder. Esto lo lleva a desarrollar permanentemente acciones que buscan derrotar a todo lo que se oponga a su gobierno, incluido ahora Evo Morales y la corriente que él lideriza en su partido. Desde luego, esto que hace Luis Arce, que es intentar a toda costa reproducirse en el poder,
lo hace en condiciones de una mayor debilidad política si uno compara lo que es este periodo con los años de gobierno de Evo Morales. Concretamente, el gobierno de Luis Arce carece de una mayoría parlamentaria, ha perdido la mayoría parlamentaria justamente por la dirección de su partido, y él mismo ejerce un liderazgo mucho más débil. Esto ha hecho de que la justicia, el sistema judicial se convierta en el principal instrumento de poder, tanto para perseguir, para reprimir a los opositores, como para intentar neutralizar manifestaciones de rechazo, de protesta social, y en definitiva es una estrategia para el ejercicio del poder y para la imposición de decisiones de gobierno. Esto también explica la pasividad que muestra el gobierno de Luis Arce, que linda en la negligencia frente a la situación delicada que experimenta la economía boliviana. Yo creo que incluso se puede hablar de una suerte de impotencia política para enfrentar la situación económica actual. La consecuencia de todo esto es que el país se ha precipitado en un clima de inestabilidad política y social creciente, y lo que predomina o se hace cada vez más notorio en la sociedad boliviana es un sentimiento de fuerte incertidumbre sobre el rumbo del país. La gobernabilidad viene de la mano de lo que yo llamo un conflicto de poder latente. Este conflicto de poder tiene dos dimensiones, una de naturaleza ideológica y política y otra de naturaleza territorial. La primera tiene que ver con el conflicto entre democracia y autocracia, entre una visión etnonacionalista, que es lo que alienta precisamente el partido de gobierno, el MAS, frente a otra corriente en Bolivia que aboga más bien por una sociedad abierta, de características más liberales y en todo caso integrada al mundo. Este conflicto entre autocracia y democracia, entre etnonacionalismo y una sociedad liberal y democrática, ha dividido profundamente a la sociedad. Es la región que se ha convertido en el motor económico de Bolivia. Es la región que va logrando niveles de desarrollo social más altos que el resto del país, y que además se ha constituido claramente en la frontera de avanzada, ¿no?, de la reivindicación democrática. Creo que no es exagerado decir que si no existiera Santa Cruz, la región de Santa Cruz, con la fuerza, con el poderío que tiene, probablemente Bolivia habría caído en un régimen de las características de Ortega en Nicaragua o de Venezuela. Creo que el gran dique de contención frente al poder, al proyecto hegemónico totalitario del MAS ha sido y es la región de Santa Cruz. Ahora, este conflicto de poder de características territoriales tiene una particularidad, y es que ninguna de las dos fuerzas enfrentadas tiene la fuerza suficiente, tiene el poder suficiente para imponerse completamente a la otra parte. Esto ha dado lugar a una suerte de empate catastrófico. Este clima de alta conflictividad, de un choque permanente de fuerzas, de un empate catastrófico, es lo que se ha convertido además en un verdadero lastre para la marcha de la economía. Es más, diría que es un factor que bloquea cualquier proyecto de desarrollo consistente en Bolivia y contiene, por si fuera poco, peligros serios para la integridad del Estado boliviano. La pregunta que nos hacemos muchos es ¿cómo salir de este embrollo? Bolivia está atrapada en una encrucijada, de eso no hay duda. Hay dos posibles caminos, dos posibles desemboques. Una es la solución de fuerza que viene buscando el gobierno en funciones, como lo hizo antes Evo Morales, ¿no?,
es de alguna manera seguir el libreto de Nicaragua, es la vía nicaragüense de buscar una solución a la crisis por la vía de la fuerza. Y esto en circunstancias paradójicas en que el proyecto gobernante, el proyecto político y económico del MAS aparece bastante tocado, es claramente un proyecto de retirada, es como escapar hacia adelante. La consecuencia, naturalmente, de seguir este camino es profundizar la polarización y la división de la sociedad boliviana. El otro camino implicaría reconstruir el contrato social, es decir, el contrato social para una convivencia pacífica, con respeto del pluralismo y la diversidad. Implicaría, desde luego, establecer un nuevo marco democrático de convivencia que posibilite la integridad y la unidad nacional. Esto, naturalmente, no es posible si es que los bolivianos no recuperamos un sentido de nación, de identidad nacional común, que es algo que se ha debilitado enormemente en todos estos años de ejercicio de poder del MAS, porque su proyecto es un proyecto etnonacionalista que privilegia las identidades particulares por sobre la identidad nacional. Un nuevo contrato social, tal como lo pienso yo, desde luego no supone un acto determinado. No estoy pensando en nada parecido a una asamblea constituyente. Uno miraba en años anteriores y veía que tanto Perú como Bolivia tenían tasas de crecimiento y de reducción de la pobreza bastante importantes, y por caminos totalmente divergentes, ¿no? Uno miraba las estadísticas internacionales y eso era algo que llamaba la atención, y algunos se preguntaban si es que esos méritos, ¿no es cierto?, eran posibles de llegar por caminos muy divergentes. Y claro, ahora la realidad política de Bolivia en los últimos años nos está demostrando los límites de ese modelo político, y ahora también recientemente estamos siendo cada vez más testigos de los límites del modelo económico. Luego, en el caso de Bolivia, digamos, también el MAS como organización y como conjunto de organizaciones sociales también demostró tener un margen importante de juego, que también le puso algunos límites a iniciativas del propio Evo Morales y a iniciativas del propio presidente Arce en el tiempo más reciente, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirle a Henry si nos pudiese contar si es que él ve dentro de esta lucha de facciones o tendencias dentro del MAS alguna posición que él considera que pueda ser parte de este gran acuerdo político del cual nos habló, de cuya necesidad nos habló al final. Entonces también quisiera pedirle un comentario breve sobre el mundo de los sectores de oposición, ¿no? Y ese es un gran tema, ¿no es cierto?, de los conflictos internos y de los actores que participan. Y un segundo tema que me parece muy importante, ya es pensando en el futuro, y qué alternativas hay, ¿no? Y esto es algo que a nosotros nos preocupa bastante, porque en el Perú también tenemos esta sensación de que estamos muy fragmentados, muy polarizados, que últimamente se ha desarrollado con mucha fuerza un clivaje, una conflictividad con base territorial, ¿no es cierto?, en donde en Bolivia, por supuesto, eso es fuertísimo. Nosotros teníamos siempre algo de eso, pero ahora tenemos la percepción de que se ha agravado, se ha acentuado mucho, ¿no?, la diferencia entre algunas regiones del sur andino respecto a la dinámica que vemos de Lima y la costa norte. Eso es algo que ha adquirido mucho más peso en el último tiempo, a propósito de la presidencia, desde la presidencia del presidente Castillo, ¿no? Y además, por supuesto, tenemos esta sensación de que vamos a tener en el futuro un choque muy fuerte entre iniciativas políticas con proyectos muy excluyentes, muy contrapuestos, ¿no? Y efectivamente, tal como lo fraseó Henry hablando de Bolivia, uno podría decir, en el próximo tiempo seguramente habrá una alternativa política fuerte, muy asentada territorialmente en la Sierra Sur, con un discurso muy antisistema, muy refundacional, que se enfrentará a una alternativa
digámoslo así, más promercado, más liberal, que tiene un asentamiento más en Lima y en la costa, ¿no? ¿Cuáles serían las alternativas que hay, la construcción de alternativas, no solamente democráticas, no solamente liberales, sino también de centro? Primero queda claro, efectivamente, como usted lo ha señalado, que el gobierno de MAS ha hecho todo lo posible para llevar a la cárcel literalmente a sus opositores políticos, no solamente el caso de Áñez, sino el caso de Camacho, ¿no? Pero entonces, eso obviamente debilita mucho a la oposición, pero ¿qué alternativas se ven más allá de los sospechosos comunes? O sea, supongo que Carlos Mesa va a volver a intentar ser candidato. Manfred Reyes ha dicho que no va a ser candidato nuevamente, pero no se puede descartar del todo. ¿Qué alternativa ve, por ejemplo, en Rodrigo Paz, en el hijo de Jaime Paz Zamora, que se especula que puede tener una candidatura de centro? ¿Cuáles son las alternativas, las opciones que hay en la oposición? Algo más contraintuitivo es, usted no describe, y es algo que se está pasando, un MAS que está dividido, un MAS que está en retirada, pero mi pregunta es, ¿qué positivo dejaría el MAS? O sea, el MAS fue un movimiento político que dio estabilidad en un momento de crónica de inestabilidad sistémica, obviamente, pero que tuvo algunos elementos positivos que salieron en términos políticos. No voy a hablar en términos económicos porque es el panel posterior, que tiene que ver con la incorporación de sectores excluidos, que dio mucho reconocimiento, representación política a sectores que buscaban dignidad. En el Perú, claramente, los movimientos sociales que hay desbordan a toda la clase política. En Bolivia, más bien, hubo una sincronía con el movimiento social y la organización, el instrumento político, como lo llaman hasta ahora. ¿Qué va a pasar con el movimiento social? ¿Qué va a pasar con el movimiento social si es que el MAS está dividido y si el MAS está debilitado y que quedaría desbordado? ¿La fragmentación es solamente política o vamos a ver también una atomización del movimiento social, lo cual va a llevar a un escenario más a la peruana, donde tienes movilizaciones fragmentadas? Entonces, ese es un tema porque sabemos que el movimiento social fue un factor clave, un factor de veto para entender justamente la estabilidad en los países amigos. Por ahí van mis preguntas. Sobre la Asamblea Constituyente del año 2006, y que fue un evento fundamental para la consolidación del régimen de gobierno del MAS. Yo tengo una perspectiva muy crítica respecto de esa Asamblea Constituyente, porque creo que frustró la posibilidad de un renovado contrato social en Bolivia. Levantó banderas, sobre todo de inclusión social y de reconocimiento de los pueblos indígenas, pero en el balance lo que predomina sobre todo es la destrucción del Estado de Derecho, por lo tanto de la democracia institucional, lo que ha dado pie más bien a la entronización de un régimen autocrático y corporativo que ha tenido la capacidad de controlar todo el aparato de Estado, ¿no? Y en lo económico ha implantado un sistema de capitalismo de Estado que, a la vista de la crisis actual, se ve que es un modelo no solamente anacrónico, sino que tiene pocas posibilidades de sostenibilidad hacia adelante. Y lo que queda como consecuencia de eso es una reproducción de las condiciones mayormente de pobreza, de marginalidad que presidieron, fueron en todo caso características previas al advenimiento del MAS en el poder. Hay todo un debate que se puede hacer sobre la propuesta del Estado plurinacional, pero creo que muy poco hemos visto de concreción efectiva de un modelo de Estado que verdaderamente resuelva en profundidad
los problemas de inclusión, de desarrollo, de progreso social en Bolivia, en fin. Así que yo no recomendaría que el Perú u otros países siguieran ese camino. Creo que los resultados negativos son mayores que los resultados positivos. Creo que el desprestigio de los partidos, de los líderes políticos de la oposición es tan importante como el que probablemente tengan los dirigentes del MAS. Así que yo veo más bien un escenario que puede ser propicio para la emergencia de un outsider, que es un fenómeno que en el pasado no ha ocurrido en Bolivia porque, en cierto modo, el escenario político estaba pues completamente capturado por el MAS. El MAS fue un partido antisistema, ¿no? Y eso cerró las posibilidades que hemos visto en otros países. Pero en las circunstancias actuales, en el nuevo escenario económico y social y político, yo no descartaría, más bien creo que habría muchas posibilidades para la emergencia de un outsider. Así que el desafío es muy complejo. Yo no tengo una fórmula que pueda conciliar ambas cosas. Victoria electoral con gobernabilidad, me parece que más bien el país va a vivir muy probablemente un periodo de caos social, económico y de mucha inestabilidad política, lo que por supuesto es contrario a la idea que yo estoy planteando de la necesidad de construir un contrato social, que me parece que es la salida estratégica que el país necesita. Esta es la portada en el artículo pertinente a Bolivia, que dice la eminente crisis económica de Bolivia, y muestra las reservas internacionales, y esto ya ha llamado la atención no solo a los medios especializados, sino claramente a los medios de prensa y todo lo demás. Entonces, la pregunta es ¿por qué un país como Bolivia, que en el periodo 2010 a 2022, por ejemplo, ha estado liderando los rankings de crecimiento, inclusive por encima de varios países en los cuales las tasas de crecimiento eran más altas, de repente hoy día se sitúa como la segunda economía menos recuperada de América Latina, como ustedes pueden ver comparando el último trimestre del que tenemos información, que es el tercero en este caso para un país. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué está detrás de esto? La principal característica que ha hecho que el modelo o que la situación económica colapse en estos meses y de una manera tiene su origen, su data en algunos antecedentes, como la declinación del sector de hidrocarburos. Y permítame comentarles al respecto de que básicamente la producción al 2022 es 28% menos que en el punto más alto que estuvo allá en 2015-2016. Entonces, ese era el sector estratégico principal que tenía el gobierno y el Estado boliviano, y la caída evidentemente ha implicado efectos fiscales, efectos en divisas. Entonces, esa es la primera gran pista, y lamentablemente es algo estructural, porque hablamos de un sector en el que recuperar va a tardar, por lo menos si se explora ahora, unos 5 a 7 años. Entonces es algo estructural. El segundo aspecto tiene que ver con desequilibrios fiscales persistentes, y tenemos que hablar de esto porque con menos ingresos, no solo de hidrocarburos, sino también de un aumento de la informalidad, cuando uno ve, por ejemplo, en términos absolutos, la recaudación del impuesto al valor agregado de las utilidades de empresas en los últimos 8 o 7 años, estas básicamente se han estancado. Entonces, si bien, y ahí sin ánimo de entrar a la arena política, la informalidad ha sido la base política del gobierno actual, pero esto ya le está cobrando una factura incluso a la gobernabilidad, porque hablamos de déficit que han estado encima de 8%, y si bien el año pasado la corrección fue a 7,2, esta necesitaría hasta el 2030 para llegar a estar en equilibrio. Hemos tenido muchas regulaciones microeconómicas sin sentido que lamentablemente no han conducido a un aumento de eficiencia y de productividad,
y por ende obviamente tenemos más informalidad, que nosotros calculamos aumentó de 75% a 90% entre antes y después de la pandemia. Dejando las razones estructurales, lo que nosotros vemos es de que hay algunos aspectos que han implicado una caída rápida y abrupta de las divisas. Uno, el contrabando de mercancías. Tenemos 7.000 kilómetros de frontera y en estudios que hicimos en la Cámara, en el centro que dirijo, hemos hecho 18 estudios de contrabando y en esos encontramos que el contrabando implica 3,5% del Producto Interno Bruto. Esto es 3.500 millones de dólares. Acuérdense de esa cifra, en torno a 40.000 millones de dólares del PIB. Luego, el segundo aspecto es de que Bolivia, el año pasado, habría exportado 2.800 millones de dólares de oro, que no es boliviano, sino que viene más bien de Perú y de Brasil, y eso, digamos, que le daba una sensación falsa de seguridad al gobierno y también a la población de que las divisas estaban entrando. El año anterior tuvimos una importación récord de 4.000 millones, imagínense como un 10% del Producto Interno Bruto, en combustibles, dada la caída estructural de producción de hidrocarburos. Entonces, además de eso se suma de que los cálculos que hicimos indican que alrededor de 1.000 millones de dólares de esos combustibles no han sido consumidos en Bolivia, entonces hay contrabando. ¿Y cómo ha podido sobrevivir la economía con todo este drenaje de contrabando que les menciono? Bueno, con actividades ilícitas. Básicamente nosotros pensamos que las actividades ilícitas tienen un piso de al menos 2.500, 3.000 millones de dólares para la economía boliviana. Entonces, en esta crisis ustedes pueden ver que el riesgo país, que nosotros estábamos un poco por encima del promedio latinoamericano, hoy día estamos ya en otro club, en otro conjunto de países, con Argentina, Ecuador, El Salvador, en los cuales nuestro riesgo país en algún momento ha llegado a estar muy cerca de 20 puntos porcentuales o 2.000 puntos básicos. Ahora, ¿qué preocupa? Que se necesitan básicamente 2.500 millones de dólares solo para estabilizar balanza de pagos, y la ley del oro implica como 2.500, entonces uno tendría un match. Pero frente a esto la gente ha empezado a cambiar automáticamente sus bolivianos, moneda nacional en dólares. Ustedes en el Perú comprenderán porque tienen este efecto de sustitución monetaria, y también hay algunas operaciones que tiene el Banco Central con entidades de intermediación financiera que implican un pasivo importante y que también está denominado en dólares. Además, el gobierno tiene que ver cómo va a conseguir divisas para pagar el combustible. Acuérdense que el primer punto era declinación del sector hidrocarburos. Entonces, ¿qué ha sucedido en lo inmediato? Uno, en el mercado oficial, los bancos, ante la ausencia de dólares, porque básicamente el Banco Central no ha provisto la liquidez que necesita el sistema en este momento, ha aumentado sus comisiones y hoy día tenemos comisiones de 10% que implican, comillas, una devaluación de una similar magnitud. En el situación similar a la Argentina, con un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo y diversas distorsiones. Entonces, ahí básicamente yo creo que todo esto está determinado por una imposibilidad de un acuerdo político. ¿Qué lecciones son importantes ya para finalizar? ¿Qué lecciones son importantes en cuanto a lo que nosotros tenemos? Uno, la importancia de la institucionalidad. ¿A qué me refiero? De que si Bolivia está atravesando este momento tan difícil es por falta de instituciones. Ustedes allá tienen un Banco Central bien constituido, con todo el gobierno corporativo del caso. En nuestra situación no es así y evidentemente ni siquiera tenemos autoridades en las principales entidades económicas. Segundo, la estabilidad es muy fácil de perderla, entonces creo que ahí uno tiene que hacer mucho énfasis en que la estabilidad es algo que uno tiene que ir cuidándola cada momento. Tercero, la productividad, uno la descuida y de repente uno se concentra en ganancias de corto plazo en lugar de ver cómo se puede aumentar la eficiencia y la productividad en largo plazo. Y un aspecto que es fundamental dentro de esto, que es la parte de transparencia. ¿Por qué menciono transparencia? Porque básicamente ya uno sabe que en estas situaciones de crisis la información deja de estar disponible, lamentablemente, y lo que uno hace es, ¿y qué está pasando en el país? Yo les digo, miren, por ejemplo, en la parte productiva, nosotros sabemos qué ha sucedido hasta septiembre del año pasado. Si hoy día hay una bomba atómica, nosotros no nos enteramos,
Entonces, el nivel de reservas lo tenemos congelado al 8 de febrero. Evidentemente podemos calcular en qué nivel estamos, pero esta es una historia en desarrollo. Mi primera observación es, me parece que hace falta un marco macroeconómico, no solamente de corto, sino de mediano plazo. En gobiernos populistas, autocráticos, muchas veces se confunde lo urgente con lo importante. Y lo urgente en Bolivia ha sido tratar de atender las necesidades de la población mediante una política de subsidios y de bonos y de seguridad social financiado no con recursos tributarios, sino con endeudamiento, y con endeudamiento de tipo comercial, con endeudamiento de los fondos de pensiones, con endeudamiento externo. Desde el año 2014, Bolivia no genera un superávit primario positivo, lo que significa que sus ingresos son menores que los gastos antes de pagar intereses. Y eso es una política realmente destructiva para el balance macroeconómico. Y el segundo punto es, cuando uno tiene ingresos de la naturaleza de hidrocarburos y de metales, lo que tiene que hacer, de tomar en consideración, es la volatilidad de esos ingresos. Y tomando en consideración la volatilidad de esos ingresos, significa que los gastos no pueden programarse con la base de los ingresos más altos, que es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que durante los periodos de altos precios de los commodities, se han embarcado en una política de apoyo social que a la larga, cuando han caído los precios o cuando ha caído la producción de los commodities, ha llevado a una situación como la que tienen actualmente. Y se ha querido seguir protegiendo el esquema del tipo de cambio fijo con un déficit creciente y sostenido público, en lo cual lleva a una situación como la que tenemos ahora. Veo que muchas de las soluciones que se están tomando en consideración son de corte heterodoxo. El gobierno ha salido con la intención de querer vender oro, ha salido con la intención, no la intención, sino ha subido el tipo de cambio para comprar oro a los ilegales y a los que están contrabandeando. Ha introducido una cantidad de medidas como límites a los créditos, ha tomado una cantidad de medidas subsidiarias para las empresas públicas, todas medidas de carácter heterodoxo para tratar de contener la situación y tratar de esconder la verdad. Y la verdad es que este sistema no da más para un tipo de cambio fijo. Ese sistema no da más para el sostenimiento de un déficit por los años venideros, no da más para un mayor endeudamiento. Y esa institución es la que va a tomar control de los fondos de pensiones en las dos AFP que existen, que son 24.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones ya están en bonos del Tesoro y en letras del Tesoro. Quedan 16.000 millones por repartir. ¿Y quién está a cargo de eso? El que fue viceministro del presupuesto del presidente Arce. Una persona que ya las instituciones multilaterales les han dicho al gobierno que tienen que marcar la distancia entre el ejecutivo y el manejo de las pensiones. Segundo, que tienen que tener gente preparada en el manejo de las pensiones. Pero ahorita en este momento se está planteando justamente lo opuesto. Entonces, tenemos aquí una situación realmente dramática en que no se trata de decir cuándo va a pasar el descalabro, sino sabemos que va a pasar. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, la administración presente, la de Arce, para evitar que esto suceda? Porque el desenlace puede ser muy rápido. O sea, cuando el deterioro viene, no es lineal, es exponencial. Porque las expectativas de las personas se mueven de manera catastrófica. Pueden cambiar de un día para otro. Y de un día para otro la gente puede correr a los bancos y sacar todo su dinero porque saben que después de que acaben con las pensiones, el siguiente paso son los depósitos. Ya se ha mencionado que tienen tamaños colosales,
pero el tamaño mismo del Estado es tremendo. El gasto corriente es 36% del PBI, ¿no? Es un tamaño de un Estado de Europa Occidental, Estados Unidos, es un país, ¿no?, que no lo puedes pagar, ¿no? Es demasiado tamaño estatal. Perú, el tamaño estatal no llega al 20%, ellos tienen 36%, gasto corriente, ¿no? Es de locos, ¿no? Entonces, eso finalmente se puede enfrentar algún tiempo usando la plata de las pensiones, pero eso tiene, digamos, 2 o 3 años más y se termina. Entonces, Bolivia está marchando a un severo ajuste fiscal, ¿no? Y no va a ser con aumento de impuestos, porque ya con 36% no hay espacio para aumentar los impuestos, tiene que bajar el gasto. Entonces, el Estado boliviano se va a derretir, ¿no? Va a tener que cortar la inversión pública, carreteras así, pero en los 80, digamos, ¿no? Y después desmontar los programas sociales, ¿no? Está yendo directo a destruir lo que ha construido en estos años el MAS, ¿no? Ese es mi primer comentario. ¿Tú cómo ves el ajuste fiscal hacia adelante? Más allá de que se use en el fondo de las pensiones que lo van a hacer, eso se termina, digamos, ¿no? Porque eso déficit fiscal del 9% es enorme, ¿no? Aunque el fondo de pensiones también es grande, creo que el 40%, creo que todavía tiene ahí 5 años más, pero de loco sería hacer eso, ¿no? Y afarrearte el futuro de todos los viejitos bolivianos, ¿no? La otra es, el otro comentario tiene que ver con el tema del cambiario. Como Bolivia tenía inflación baja, la inflación del año 19 fue 1,5%, el año 20 0,7%, el año 21 0,9%. Está realmente baja. Entonces, ahora que ha habido inflación internacional, eso hace que el atraso cambiario no es tan grande. Eso quiere decir, ¿no? Se han protegido, porque este año, por ejemplo, la inflación internacional decía pues, que 9%, y ellos menos. Entonces, hay atraso cambiario, pero no es tan grande. Deben aprovechar ahorita para soltarlo, ¿no? Acabas de demostrar que el mercado negro tiene una diferencia de apenas 10%. Entonces es chiquito. Si sueltas ahora el tipo de cambio, va a ser lo mejor. Si no lo sueltas, se va a acumular y en 2 o 3 años más va a ser tipo Argentina, ¿no? Una diferencia entre el mercado de la calle, negro, y el oficial, muy grande. Y ese ajuste va a ser, como dice el Lucho, colosal. Entonces ahora podrías liberar, por lo menos, si no va a hacer ajuste fiscal, no importa. Libera el tipo de cambio, ya, porque todavía el diferencial es pequeñito, no hay un atraso cambiario, digamos, ¿no? Pues claro, pero como la inflación ha sido baja y afuera ha sido más alta, tienes un espacio para aprovechar. Y mi otro comentario, el último, tiene que ver con la inflación misma, ¿no? Hasta ahora parece ser que el Banco Central no ha financiado fuertemente el déficit fiscal, si no tenemos esta inflación baja, ¿no? Entonces, ¿en qué momento comienza ya a funcionar la maquinita en Bolivia? En la mañana vi las cifras del Banco Central Boliviano y sí le ha prestado a la Empresa Nacional de Litio, le ha prestado a la Empresa Nacional de Electricidad, le ha prestado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. O sea, le ha prestado, ya tienen deuda con la empresa pública, pero no estoy seguro del flujo nuevo, ¿no?, del nuevo financiamiento, porque si llega ese día, no solamente va a tener una mega devaluación, un mega ajuste fiscal, sino una inflación galopante, digamos, ¿no? Y eso va a ocurrir. Estoy de acuerdo con Lucho, no se sabe cuándo, pero si ocurre antes de las elecciones ya hay que ver qué le ha pasado. Esos discursos mentirosos que va a haber, quién es el culpable de todo esto, ¿no? Es Arce, es Morales, o es la derecha. Ya la mentira va a salir a flor de piel, ¿no? Pero sabemos todos nosotros claramente sus orígenes son en un pésimo manejo macroeconómico en los últimos años, ¿no? Yo creo que en algún momento en la narrativa nosotros pensamos de que acá en Bolivia no iban a pasar ciertos problemas económicos y aquí lamentablemente hay una cuestión de narrativa extremadamente fuerte. ¿A qué me refiero con narrativa extremadamente fuerte? De que el discurso gira en algo que se conoce el modelo social comunitario, económico social comunitario productivo de Bolivia, que tiene aspectos inclusive hay un libro del presidente Arce sobre el tema. El punto es de que las evaluaciones ya académicas que se hicieron sobre el modelo, por ejemplo, de un compatriota mío que vive en Chile, de Rómulo Chumacero, y de otro investigador independiente, Rodrigo Burgoa, muestran que en realidad el modelo como tal no funcionó, sino fue el auge de precios. Entonces, no se aprovechó la oportunidad del auge para tener algo de institucionalidad, para invertir bien recursos, sino por el contrario, se tuvo como eso que llamaban Felipe Larraín, Marcelo Celovsky en los 90, que era la teoría de la mejor expectativa, de que uno hacia adelante piensa que todo va a seguir bien y no es así. Entonces, el gobierno en este momento está preso de su narrativa, se encuentra preso de decir, a ver, yo durante mucho tiempo he dicho A, B, C, D, E, F, G, y este es un baño de realidad, un duro baño de realidad en términos de cómo está la situación, y
No veo la voluntad política. Y segundo, tampoco no veo, digamos, en términos de la aceptación pública, una narrativa que pueda, alternativa, que preserve, si quieren, la parte social, pero que componga esto en términos macroeconómicos. Entonces, redondeando, si quieren, respecto, coincido con ustedes de que hay muchas cosas que faltar. O sea, ahí no hay donde perderse. Faltó un marco macroeconómico de mediano plazo. En algún momento se sugirió al presidente Arce, yo creo que está en el Banco Central, de, ¿por qué no hacemos de, por ejemplo, ahorrar parte de los recursos del gas y utilizarlos en fondos soberanos y todo lo demás? Pero no se lo hizo. Ni siquiera hemos tenido un presidente de la empresa estatal de hidrocarburos que haya sido designado por el Congreso, o un presidente del Banco Central designado por el Congreso. Entonces, hemos tenido todo un descalabro institucional. Yo, hacia adelante, así tratando de ser lo más objetivo, pero en todo caso esto va más hacia el sur, hacia Argentina. ¿En qué sentido? De que vamos a tener una época de descalabro macroeconómico en el que no va a haber un ajuste. Ahora, ¿qué reflexión, y para finalizar, yo transmitiría a la experiencia peruana, que en estos momentos, digamos, sabemos que está con líneas políticas similares? Uno, los que están en la vereda del frente, llámese la oposición, no sé si la derecha, como ustedes quieran, necesita igual salir de la zona de confort y empezar a pensar cómo propongo yo reformas o un marco macroeconómico estable, pero también reformas que sean socialmente adecuadas para la población y que no sea que sean cautivadas simplemente por otro lado. Yo creo que ahí el desafío que tienen ustedes en adelante es, por ejemplo, cómo preservar. Ustedes tienen un Banco Central de Reserva precioso. Yo lo llegué a conocer cuando estaba en el ente emisor boliviano, visité varias veces, y ustedes tienen una institucionalidad que se ha construido a lo largo de años. Entonces, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso, porque acá lo fundamental es no solo las personas, sino las instituciones. Lamentablemente el ajuste viene ya sea por una decisión de las autoridades o va a ser automático, o sea, por la reacción de los agentes económicos. O sea, indudablemente el ajuste se va a dar, porque no, hay un desequilibrio que tiene que resolverse. Entonces, viene o viene. O sea, la responsabilidad de las autoridades justamente de los tecnócratas es aconsejar a las autoridades cuál es la mejor manera de que ese ajuste sea socialmente menos impactante. Y eso es una de las responsabilidades. Ahora, con respecto a lo que mencionaste de la inflación, es baja, pero es mentirosa. El 60% del índice de precio del consumidor está subsidiado o con precios controlados. O sea, ahí hay un embalsamiento de precios. Yo quería complementar con análisis de economía política, ¿no? Porque estamos viendo acá un ajuste macroeconómico que se va a dar, pero que podría aguantarse hasta las elecciones del 25 o después. Entonces, algo que va a interactuar mucho la política con la macroeconomía, ¿no? Voy a lo concreto. ¿Qué pasa si se aprueba la ley del oro y el Banco Central puso ese oro de las reservas y por ahí devalúa un poquito y maneja maneja las AFP, las pensiones, y no hace ajuste fiscal, y gana las elecciones, ¿no? ¿Va a aguantar 5 años más o 4 años más y se le va a reventar en la cara al MAS? O le va a reventar en la cara a la derecha si gana, ¿no? En cuyo caso la derecha nuevamente son los tremendos ajustadores, y ya ves, te dije, la derecha siempre ajusta y nos empobrece, ¿no? Entonces, vamos a ver un nacimiento de narrativas ya de cuarta generación de Netflix, ¿no es cierto? O de repente aguantan y la revienta a su siguiente gobierno, ¿no? No al del 25, sino al del 30. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente, pues la población, ¿no? La mayoría es presa de discursos, no es macroeconomista, ¿no? Claramente identificaría que el problema ha nacido con Evo Morales, pero no es tan sencillo, para los economistas es sencillo ver esto, pero para la población no. Bueno, estamos de vuelta. Me acompaña Jaime de Altaus, que en el evento que acabamos de ver fue moderador y estuvo llevando las riendas de la conversación.
Y yo quería saber, Jaime, ¿qué impresión te causó? ¿Cómo ves el tema después de haberlo escuchado en detalle? Bueno, me parece que fue un evento, un foro muy interesante, con mucha información muy precisa acerca de lo que está pasando en Bolivia. Pero en realidad lo que está pasando en Bolivia es la crónica de una historia ya anunciada, ¿no es cierto? Porque ofrece pues una lección que ya se ha dado muchas veces, pero que la izquierda no aprende, ¿no? Es increíble, no termina de aprender. La gran diferencia con Venezuela, digamos, Bolivia tenía un desempeño económico bastante mejor, mucho mejor que el de Venezuela, siendo ambos países miembros del espectro bolivariano de América del Sur, ¿no? Y esto se debe a que, digamos, Evo Morales no estatizó masivamente la economía, las empresas privadas, como sí ocurrió en Venezuela, ¿no? Pero sí nacionalizó, sin tomar la propiedad, la industria del gas, ¿no? La explotación del gas, lo que coincidió con digamos, unos precios muy altos de los combustibles en ese momento, de modo tal que disfrutó Evo Morales, su gobierno, de unos ingresos fiscales muy elevados, que le permitieron hacer obra y sobre todo distribuir gran cantidad de subsidios a las personas, a los combustibles, etcétera, ¿no? Y entonces Bolivia tuvo un crecimiento que por algunos años fue comparable, digamos, al crecimiento que tenía la economía peruana. Pero resultó pues un crecimiento efímero y artificial, no sustentable, no sostenible, porque finalmente cuando los precios de esas exportaciones del gas cayeron, entonces Bolivia se quedó sin ingresos, ¿no? No solamente los precios, como resultado de la nacionalización, entre comillas, de esas empresas, ya no hubo inversión en exploración. Y entonces Bolivia se quedó sin reservas físicas de hidrocarburos, de gas. Entonces la producción ha ido bajando, las exportaciones han ido bajando y los precios han ido bajando, se han quedado entonces sin ingresos y con subsidios muy altos, ¿no? Entonces el resultado al final es digamos, una situación bien complicada porque Bolivia tiene un gasto, como lo dijo Elmer Cúa en el evento, un gasto público de 36% del PBI, bien alto, ¿no? Casi europeo, con un déficit fiscal, por supuesto, de 8 o 9% del PBI y que se viene arrastrando ya en los últimos 10 años más o menos. Y entonces eso, claro, se ha venido aguantando, por ejemplo, tomando parte de los fondos de pensiones privados, ¿no? De las pensiones, de las personas, del ahorro personal de las personas, de la gente. Y entonces de los más de 20.000 millones de dólares que tienen los fondos privados de pensiones, ya han tomado 7.000 para llenar el hueco fiscal. Y claro, les quedan todavía pues unos 15 o más, 15.000 millones de dólares para seguir, digamos, apropiándoselos para ese fin, ¿no? Entonces, pero cuando se acabe eso, no quedará más que el crujir de dientes, digamos, habrá que, tienen que proceder a un ajuste, tienen que eliminar los subsidios, tienen que reducir eventualmente el personal del Estado, que ha crecido muchísimo, tienen que hacer un ajuste que va a ser muy doloroso, ¿no? Ellos van a tratar seguramente de aguantar este ajuste, eso lo dijo claramente Henry Oporto, hasta el año 25, en que son las nuevas elecciones, para que si gana la derecha, echarle la culpa del ajuste a la derecha, ¿no? Seguramente van a tratar de hacer eso. Pero ya la cosa llegó a su límite, se han quedado sin reservas, están comprando en este momento soles. Los soles son en este momento el sustituto de los dólares en Bolivia, porque el sol es muy fuerte, ¿no? Entonces es increíble. Esto es, de otra parte, el correlato, la contrapartida del proceso constitucional boliviano, ¿no? Del cambio constitucional. Henry Oporto dijo claramente cómo Bolivia no aprovechó la asamblea constituyente que tuvo para buscar un consenso, un contrato social que incluyera a todos, ¿no? Al contrario, esa constitución lo que hizo fue una constitución bolivariana, pues, ¿no? Y plurinacional, lo que hizo fue facilitar
el control político de los poderes del Estado por parte del gobierno, por parte de Evo Morales, ¿no? Le facilitó a Evo Morales el control del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional, como se llama allá, de modo tal que pasó a convertirse en un autócrata, en un gobierno pues totalitario, como dijo Henry Oporto, persiguiendo a la oposición y todo lo demás. La Constitución no sirvió para crear un marco común, digamos, que permitiera procesar los conflictos, las tensiones entre el poder central y Santa Cruz, que es el gran poder económico, digamos, de Bolivia, sino que al contrario sirvió solo para profundizar esa división, y ahora no hay manera, no hay un escenario que permita conversar y consensuar alguna salida a la crisis económica y política, ¿no? Claro, lo que a mí me impresionó es ver cómo la narrativa en el caso boliviano, que además es la narrativa que aquí se ha impuesto en la izquierda y que ha calado en el sur del Perú bastante, y básicamente tiene componentes muy simplistas, pero que la gente entiende, ¿no? Impuestos a los ricos, alimentar a los pobres, sea vía subsidios o con ollas comunes directamente. Para esto, nacionalizar recursos, agrandar el Estado, crear empleos, desaparecer a la clase media y al final del día capturar el poder, empobrecer a la población y controlar las libertades. Es decir, no hay libertades. Y esto se ha producido ante nuestros ojos durante nuestras vidas, en Cuba, en Venezuela. No puede ser pues que Cuba, 60 años después de haber capturado el poder, sigan contando el cuento narrativo de que no han podido salir adelante económicamente porque el imperio no se los ha permitido. No se los ha permitido su modelo, que consiste en capturar el poder y a las personas. Por eso tantos millones de cubanos y venezolanos se han ido del país. Y entonces, otro efecto perverso la narrativa, porque una vez que el modelo entra en crisis terminal, como en el caso boliviano, porque la economía no da para más, se vuelven esclavos de la narrativa. Jamás van a renunciar al control del tipo de cambio, el control de los recursos naturales. No tienen, ¿cómo decir?, no tienen cintura. La narrativa se vuelve una especie de soga que tú tejes para convencer a la gente y terminas usándola para colgarte de una viga, la viga del fracaso del modelo. Entonces, yo diría que a mí eso me ha impresionado. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención en el evento fue el tema de que se necesita un nuevo contrato social según Oporto. Y quería preguntarte, Jaime, ¿cómo ves esto? Porque el contrato social vía una nueva constitución, esa es la estafa, pues. O sea, nos quieren vender el cuento de que el contrato social consiste en una nueva constitución. Evo Morales lo hizo y no ha servido para nada. Bolivia no ha mejorado, está peor que antes. Hay más pobreza, más desigualdad, más informalidad. Y la gente está agobiada. ¿Cómo ves este tema? ¿Por dónde iría un contrato social, por ejemplo, en nuestro caso? No, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución le sirvió a Evo Morales para concentrar el poder, precisamente. Es una Constitución que no era liberal, es una Constitución iliberal. Las constituciones se supone que están diseñadas para limitar el poder, ¿no es cierto?, y defender los derechos individuales, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Pero en el caso de las constituciones bolivarianas, tienen la finalidad más bien de facilitar la concentración del poder en el presidente, en el dictador, porque se convierte en una suerte de dictador, y facilitar la intervención en la economía, ¿no?, para precisamente manejar segmentos crecientes de la economía desde el Estado. Por supuesto, eso lleva pues a los desastres que hemos visto, ¿no? El caso de Venezuela pues es el más paradigmático. Bolivia no cometió el error de estatizar masivamente como sí lo hizo Hugo Chávez y después Maduro, pero precisamente Venezuela ahora, este año me parece, este año creo, Venezuela va a crecer
bastante más que los demás países de América Latina, va a crecer como 4%. ¿Por qué? Porque ha empezado a dar marcha atrás, ha empezado a liberalizar la economía. Ya en Venezuela ya no hay tipo de cambio fijo, han liberado el dólar, no había dólares. Entonces ya las tiendas están abastecidas, ya no hay colas. Claro, la gente no tiene plata para comprar nada, ¿no? Pero por lo menos ya no hay colas. Se está reprivatizando algunas de las empresas que fueron estatizadas, o por lo menos devolviéndoles gestión privada. Y entonces hay un poquito más de eficiencia nuevamente en la economía. Entonces la economía ya está andando nuevamente, gracias a que se está liberalizando, es decir, que se está dando marcha atrás. Nadie se ha dado cuenta de eso, ni se está construyendo una narrativa, como tú dices, en el sentido, oiga, Venezuela se hundió por el modelo estatista, intervencionista, dictatorial. Ahora está resurgiendo gracias a la liberalización, es decir, a la marcha atrás, ¿no? Y respecto de que la narrativa efectivamente en Bolivia van a seguir insistiendo en que, como está haciendo seguramente va a ser Evo Morales, que dicho sea de paso, Henry Oporto explicó bien cómo hay una división al interior del MAS, que es el partido del gobierno, el partido de Evo Morales. Evo Morales está enfrentado a Arce, al presidente Arce, ¿no? Claro, Evo Morales quiere postular probablemente año 2025 y le conviene diferenciarse, pero de todos modos hay una división y de repente va a haber dos candidatos, ¿no? Pero van a encontrar siempre fantasmas a los cuales echarles la culpa de lo que está ocurriendo, ¿no? El imperialismo, el Perú, o Dios sabe qué enemigo van a encontrar que va a ser el culpable de lo que está ocurriendo. Y van a tratar de alargar la cosa, como decía, hasta el 2025, para que a quien le toque hacer el ajuste, que es inevitable, sea a el siguiente gobierno, si es que es de derecha, ¿no? Bueno, si le toca a Evo Morales, entonces le van a echar la culpa a la derecha de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, son muy hábiles en el manejo de esas narrativas, como tú dices, ¿no? Es un libreto archiconocido que se ve venir, se repite una y otra vez, pero en el caso peruano, un nuevo contrato social no tiene nada que ver con una constitución. La siguiente pregunta es, ¿y por qué cada vez que acá hay dificultades necesitamos un nuevo contrato social? No vengan pues con exageraciones. Bueno. Lo que hay que hacer es bien las cosas, gestionar el gasto público, por ejemplo, lograr resultados, hacer que el Estado funcione, reorganizar la descentralización, porque acá nos está agobiando, y cosas concretas que hay que hacer. Por ejemplo, hacer ajustes en la microeconomía, para que los pequeños proyectos lleguen a salir y terminen bien hechos. No. Acá tenemos un extraordinario capítulo macroeconómico. Lo que voy a decir debe ser un sacrilegio, pero ojalá tuviéramos un excelente capítulo microeconómico en la Constitución para no caer en donde estamos cayendo todos los días. Dificultades menudas que no llevan resultados a la gente y eso provoca pues descontento que es aprovechado por la izquierda extrema, que ha sido ahora, creo, traspasada por el neosenderismo y que está llevándonos de las narices con una narrativa que no funciona aquí en Bolivia ni en ningún lugar donde lo han tratado de aplicar. Sí, pues, bueno, el contrato social implícito en la Constitución del 93 en realidad no se ha cumplido, porque ese contrato social consiste en que la economía está en manos principalmente del mercado, de una economía social de mercado, el capítulo económico. Eso sí se ha cumplido en alguna medida, aunque ha dejado de cumplirse en los últimos 10 años, diría yo, porque la economía está cada vez más intervenida con sobreregulaciones. Hay una suerte de intervencionismo de baja intensidad que está frenando, que está limitando la libertad económica implícita en la Constitución. Es decir, la Constitución, el capítulo económico está asfixiado por las sobreregulaciones. Pero la otra parte fundamental del contrato social implícito en la Constitución es que los privados producen riqueza, pero esa riqueza tiene que ser redistribuida por el Estado de una manera eficiente. Esa parte no se ha cumplido porque el Estado no ha cumplido su parte, el mercado sí ha cumplido su parte, hasta cierto punto, porque ya está siendo ahogado, como digo. Pero el Estado no ha cumplido su parte, porque no, pese a tener recursos, no los ha gastado bien, o no los gasta, o los gasta con corrupción.
¿no? Con gran ineficiencia. Entonces no tenemos una buena salud, no tenemos una buena educación, falta mucha infraestructura, etcétera, ¿no? Efectivamente, necesitamos fundamentalmente satisfacer necesidades básicas de la mayoría de la población y llegar a buen puerto integrándonos. Ojalá aparezca en el Perú un líder integrador, una especie de Mandela peruano que no va a poder ser de izquierda, pues porque la izquierda lo que hace es sembrar cizaña, sembrar odio y dividir a los pobladores de cualquier país donde gobierna. Bueno, exactamente es lo que ha ocurrido en Bolivia, ¿no? Porque Exacto. Evo Morales no ha sido un líder integrador, que pudo haberlo sido, porque él venía de abajo, promovido por la base social indígena. Entonces pudo haber sido un líder integrador desde abajo, ¿no? Pero fue un líder divisivo, un líder que decidió, digamos, fundar su poder en la división de clases, en la lucha de clases, ¿no? Y entonces ha polarizado Bolivia entre el poder central, que está en La Paz básicamente, y las regiones del oriente, básicamente Santa Cruz, que es donde está el poder económico, parte del poder económico y, digamos, y la empresa privada, y que son los que de alguna manera defienden la democracia, ¿no? Defienden un modelo democrático frente a ese modelo autocrático que hay desde el poder central, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Creo que en el Perú tenemos la tremenda tarea de encontrar el camino para no caer en esos extremos que no han servido para nada y llevan a la ruina a los países, como hemos visto en el evento de la crisis boliviana. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Hasta luego.